Hola, buenas tardes. Estamos esperando un momento para que se puedan conectar más personas. ¿Ya? Esperemos unos minutitos, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos en este día de lluvia. Por honor al tiempo, vamos a comenzar esta charla, o más bien parte de la parte teórica de esta actividad del riego subterráneo, ¿cierto? Que va inicialmente con esta charla en sí, que es la parte teórica de los factores del éxito del riego subterráneo. Y la otra que haremos en terreno, en un campo donde podremos observar el riego subterráneo en sí, digamos, en árboles frutales. ¿Ya? Bueno, para comenzar voy a compartir pantalla. Agradezco a todos, primero, la participación, que se hayan unido en este día de lluvia, así que esperemos que se vayan uniendo otros participantes en el transcurso de la charla. ¿Mm? Ok, ahí tenemos
Ok. Bueno, para comenzar, la charla de hoy, el nombre es Factores de éxito en riego por goteo subterráneo. Es importante decir que esta presentación, ¿cierto? Está, digamos, apoyada y hecha en el video que se va a mostrar más adelante por el ingeniero agrónomo Miguel Orellana, de la empresa Netafim, que nos apoyó ya anteriormente en una actividad similar en el cual tocamos este tema. Y la otra parte está hecha por mí. Está hecha por mí. Mi nombre es Andrés Puebla. Yo soy ingeniero agrónomo. Eh, ingeniero agrónomo de la consultora Consulta Agrícola. ¿Ya? En conjunto la estamos haciendo. Y para comenzar, voy a presentar a Miguel, que es el que nos va a acompañar en la parte práctica, ¿cierto? Y en la parte también teórica, que fue su presentación un tiempo atrás, digamos, para poder explicar más bien el riego subterráneo. Miguel es ingeniero agrónomo, él es magíster en manejo de suelos y aguas de la Universidad de Chile, es el encargado del área agronómica de Netafim Chile. Él posee 15 años de experiencia en diseño de sistemas de riego y drenaje y mapeo de suelos con fines agrícolas. Actualmente él trabaja con servicios digitales de estudios de suelos y biomasa para los clientes de Netafim y soporte técnico en riego por goteo subterráneo en distintos cultivos y frutales. Y también en control de heladas. Por mi parte, mi nombre es Andrés Puebla, soy ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, soy director y asesor en la consultora Consultas Agrícolas, soy especialista en fruticultura, eso es lo que me dedico más de 16 años, en cultivos o frutales más bien caducos y persistentes. Trabajo en varias regiones de Chile, concentrándome en la cuarta, en la quinta y en la metropolitana, ¿ya? Para comenzar esta charla, hay que entender primero qué es un sistema de riego, ¿ya? Esto más bien un sistema de riego tradicional, tradicional en el sentido de los que son hoy día tecnificados, ¿ya? Porque si hablamos de los riegos obviamente no tecnificados, estamos refiriéndonos a todos aquellos que son los comúnmente conocidos como el riego por tendido, riego por surcos, riego por tazas, que son los que hoy día, digamos, se conocen y gran parte de los campos son regados de esa forma. El riego tecnificado es un poco el esquema que se presenta a continuación, o que se puede mostrar en este diagrama, ¿cierto? En esta foto, donde el sistema tecnificado consta básicamente de un cabezal de riego, donde se ubican los filtros, ¿cierto? Las bombas de riego, los estanques, en muchos casos de fertilización, y que son, digamos, del cual, digamos, se extrae el agua desde una fuente de agua, ¿cierto? Que en este caso está representado acá por un pozo, obviamente puede ser un tranque o algún acumulador de agua donde digamos, se extrae el sistema, y el acumulador de agua permite, digamos, tomar el agua de los canales, ¿cierto? O de los mismos pozos, y que sea un punto, digamos, de donde se extrae el agua para ser ingresado al sistema. Esto es lo que comúnmente se conoce como riego tecnificado, ¿cierto? Una vez saliendo del cabezal de riego, se va por la matriz principal, y de ahí se divide en submatrices y las líneas de riego. Las líneas de riego constan de emisores. Emisores se entiende por microjet, microaspersores o goteros, ¿ya? Esos son los más conocidos. Dentro de los goteros, ¿cierto? Están los goteros que son incorporados,
que vienen ya en la manguera lista, o aquellos que se incorporan en el sistema, que son los conocidos goteros de botón. ¿Ah? Algunos hay diferentes caudales, ¿cierto? Y se insertan en las mangueras. ¿Ya? Hay distintos caudales, algunos se abren, se cierran, ¿cierto? Un poco buscando tener un mayor o menor mojamiento de la superficie que se busca. También es importante indicar que en estos tipos de emisores hay algunos que son los autocompensados y los que no compensados. Trato de hacer esta salvedad porque los goteros autocompensados trabajan dentro de un rango de presión para que emitan el caudal que nominalmente están designados para que lo hagan, ¿ya? Y los no compensados son aquellos que requieren trabajar bajo una presión específica para que puedan emitir el caudal que, digamos, del cual están fabricados, llamémoslo así. ¿Ya? Generalmente estos trabajan, digamos, como una forma general de explicar esto, es que trabajan en un bar para que puedan botar, por ejemplo, 4 litros a la hora. Eso entendiendo que un sistema, acá se muestran las partes, ¿cierto?, del sistema en sí, para tener una idea de cómo funciona. Bueno, acá también, como la charla está indicada precisamente como un sistema de riego por goteo subterráneo, también hacer el alcance de que hay goteros, ¿cierto? Ahí como se indica un poco en la imagen, o lo que intenta mostrar la imagen, es que uno puede colocar las líneas, ¿cierto? Y eso va emitiendo distintos caudales, ¿cierto? Y uno puede ver el mojamiento del gotero cuando está, digamos, o está funcionando, que es lo que uno ve habitualmente en un terreno. Para entrar ya un poco en el sistema de riego subterráneo en sí, esta foto intenta reflejar el sistema, digamos, en lo macro, ¿cierto? Donde acá, por ejemplo, se muestra un cultivo de maíz, el cual se pueden observar 2 líneas de riego, una acá, ¿cierto? Donde se posa la flecha, habiendo, digamos, estado enterrado el sistema o la manguera, y el cual el suelo se riega de esa forma. ¿Ya? Acá se muestra una foto que es una profundidad, que eso más adelante es lo que muestra en su presentación Miguel, va a ser más específico en este punto, pero indicar, digamos, más o menos la distancia en que hoy día se enterraría una manguera digamos, para riego subterráneo. Esta imagen, o este esquema más bien, lo que intenta mostrar es que puede haber un lateral o una línea de riego por cada 2 hileras, en el caso del maíz, ¿cierto? Un cultivo anual, y puede haber un lateral de goteo para cada línea. Eso también, digamos, relativo, ahí se va tomando la decisión, en muchos casos según el tipo de suelo, ¿cierto? Y lo que se pretende, o el área que se pretenda mojar, ¿ya? Y los requerimientos obviamente del cultivo, que eso es lo que hoy día manda acá. Esto es para que tenga una idea macro nuevamente de cómo es la instalación de un sistema de riego subterráneo. Este es una máquina, digamos, que se adapta al tractor, ¿cierto? Nuevamente que ahí Miguel en la presentación que está grabada va a poder indicar cómo lo han hecho ellos para poder insertar o poder colocar las mangueras de riego subterráneo en el suelo. Aquí en este momento hago una pequeña para poder hacer, digamos, el cambio
a la presentación y poder mostrar el video, y los voy a dejar con el video de la presentación hecha por Miguel, ya donde él indica o muestra los distintos, digamos, instrumentos, llamémoslo así, que se utilizan para la instalación y el funcionamiento de un sistema de riego por goteo subterráneo. ¿Ya? Lo voy a dejar con este video, que fue el que vimos y que se ha hecho. Así también aprovecho de que puedan en el chat, que está digamos, operativo, hacer sus preguntas para poder responderlas también. Así que voy a dejar con la presentación de Miguel para que puedan, digamos, ver el video completo. En frutales, específicamente, digamos, en frutales. Este emisor que ustedes ven acá se llama DreamNet, ¿ya? Se caracteriza por tener una característica que es antisifón. ¿Eso qué es lo que hace? Que en el fondo, cuando ustedes cierran su sistema de riego, consideremos que estas líneas están enterradas a cierta profundidad que vamos a ir discutiendo. En general, cuando es antisifón, el sistema se cierra, y esto hace de que no se genere succión de partículas de barro, de disolución suelo alrededor del gotero, y esta membranita de silicona que ustedes ven en la imagen se cierra herméticamente el gotero, impidiendo, digamos, toda la entrada dentro de este gotero. En el caso de los cultivos tales como alfalfa o como maíz, trabajamos con una pared que es un poquito más delgada, que probablemente es la línea de frutales que ustedes conocen, pero más gruesa que la de pared delgada o cintas que ustedes regularmente ven en hortalizas. Esa es una pared media. Y hablamos de espesores que están del orden de los 0,63 milímetros, ¿ya? Que es lo que equivale más o menos a un 250.000. ¿Ya? En general, lo que hemos visto, que a la medida que vamos enterrando líneas, existen ciertos espaciamientos y ciertos caudales que nos han ido dando mejores o peores resultados, digamos, de acuerdo, digamos, a las características de suelo en diferentes regiones. Y lo que hemos podido ver, que en general, si nos movemos entre 1.6 a 2 litros hora, logramos mojamientos mucho más homogéneos y una respuesta bastante mejor del movimiento del agua en profundidad, ¿ya? Por lo tanto, estamos sugiriendo muchas veces trabajar en estos goteros, dejando un poco de lado aquellos goteros que son de mayor caudal, digamos 3,5, 4 y espaciamientos demasiado anchos, ¿ya? Una de las características con las cuales ustedes siempre tienen que fijarse a la hora de seleccionar un gotero para poder enterrar son las áreas de paso y las secciones de paso, ¿ya? Secciones de paso, te hablamos características del laberinto, ¿ya? Hay que buscar laberintos que sean más bien turbulentos. Recordemos que esto es un riego que está enterrado, por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que sea un gotero que dure en el tiempo. Voy a poner los callampas. Amplios pasos de agua, laberintos turbulentos, y que en general esa información ustedes la van a encontrar siempre en las fichas técnicas del proyecto. En general, este emisor, que es el DreamNet, está orientado a maíz, está orientado a alfalfa y tiene sus características de antisifón. En el caso de los frutales, ocupamos este gotero se llama Uniram ASXR, ¿ya? Es un gotero que tiene, si ustedes se fijan en la imagen, tiene una tapa café. Esta tapa café lo que permite, es una tapa que tiene nanopartículas de cobre en su constitutivo como material, ¿ya? Y eso lo que hace es que impide que las raíces puedan entrar en el gotero y poder obstruir el gotero. A diferencia del DreamNet, del emisor anterior para cultivo, este gotero está pensado para que dure abajo 14 o 15 años enterrado, ¿ya? El DreamNet, si ustedes se fijaron en el anterior, no tiene la tapa café, por lo tanto es un gotero que va a tener una menor durabilidad y por lo tanto está pensado para cultivos de un menor rango de tiempo. Digamos, en el caso de alfalfa podría ser 10 años, 8 años, y en el caso de maíz también podríamos andar dentro de esos rangos, ¿ya? Esta tapa de cobre nos permite, digamos, también minimizar las aplicaciones de mantención que tenemos que hacer al gotero al momento de terminar la temporada,
con algunos componentes que vamos a ir conversando más adelante. ¿Ya? También se caracteriza por ser un gotero antisifón, y los caudales que nos han ido resultando bastante bien para enterrar han sido de 1.6 hasta 2.3, con espaciamiento, digamos, entre emisores. Hoy día también estamos trabajando 0.4, vamos a ser de 0.4 a 0.6, hemos logrado bulbos bastante homogéneos por debajo, ¿ya? En este caso en particular es probablemente el gotero con la mayor área de filtraje del mercado, pensando que tiene que ser un gotero que dure mucho tiempo abajo, y trabajamos con este gotero en líneas de pared gruesa. Y cuando hablamos de pared gruesa hablamos de entre 1 a 0,9 milímetros de espesor, que es más o menos la línea tradicional que ustedes ven en los riegos por goteo, digamos, superficiales, ¿ya? No difiere, digamos, en ese espesor, y eso lo hacemos debido a que las raíces en los frutales son mucho más suberizadas, por lo tanto, tiene que ser una pared un poco más resistente a posibles aprietes en el caso que exista por parte de la raíz, ¿ya? A diferencia de Dreamnet, que lo trabajamos con una pared un poquito más delgada, debido a que trabajamos con sistemas radiculares mucho más herbáceos, ¿ya? Por lo tanto, si tuviésemos que hacer una diferencia entre un gotero para cultivos y un gotero para frutales, uno de ellos posee cobre en paredes más gruesas, y en el caso de los cultivos, digamos que son alfalfa y maíz, paredes más delgadas y un gotero, digamos, con una menor filtraje sin cobre, ¿ya? Pensando que es un cultivo que dura bastante menos. Probablemente otro de los factores, y dijimos que hoy día ha tomado fuerza, es qué sistema de filtraje usar. Hoy día en general estamos trabajando con aguas de muy mala calidad, estamos hablando de sólidos totales en suspensión, quizás incluso superiores a 80 ppm, y eso hace que para cultivos o para proyectos de riego de más de una temporada, estamos hablando 15 años, tengamos que optar por sistemas de riego, o sea, sistemas de filtración, perdón, en profundidad. Y cuando hablamos de profundidad hablamos básicamente de dos tecnologías. Estamos hablando o de anillas o de arenas. Ya, en el caso de filtros de malla, tiene que ser considerado en este caso en particular en aguas de muy buena calidad, probablemente succiones directas de pozo con muy poca arena, ¿ya? O bien en líneas de riego que están pensadas para una sola temporada. En este caso estamos hablando de streamline o de cintas, digamos, que ustedes conocen regularmente. Como en general duran una temporada, no se justifica probablemente un riego, quizá un sistema de riego tan, digamos, tan exigente, digamos, de filtraje. Sin embargo, pensemos que anillas hoy día y arenas son lo mejor que tenemos hoy día para filtrar las cantidades de limos o de sedimentos que pueden estar trayendo. Pese a que el limo, por su tamaño, pasa en gran parte también por los filtros, por lo tanto las labores de descole son importantes en este tipo de sistemas que hoy día vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Ya? Básicamente, si ustedes se fijan, los dos que están aquí a la izquierda, estamos hablando de filtraje en profundidad. Este es un filtro de malla, digamos, con tecnología de superficial de filtración. Y básicamente, entre estos dos, una de las grandes diferencias son los consumos energéticos al momento del retrolavado, y también las cantidades de agua utilizadas en el retrolavado. Por lo tanto, en zonas en donde nosotros ya no tenemos el agua disponible en cantidades, digamos, como para perderla en un retrolavado, probablemente esta tecnología ya se transforme en una bastante más eficiente. Si ustedes se fijan, en el caso de un caudal de retrolavado por cada uno de estos filtros, nosotros necesitaríamos 20 metros cúbicos por 30 segundos para poder retrolavar un filtro de estas características a una presión de 2,8 bares, incluso un poquito menos en el caso de los filtros de bajo consumo energético. Si ustedes lo comparan con respecto a un estanque, ¿ya? Un filtro de arena, ustedes perfectamente podrían llegar a retrolavar con 50 metros cúbicos hora en el caso de un filtro de 36 pulgadas, cuando está recomendado para filtrar 50, o sea, estamos 45, estamos perdiendo más agua por retrolavado que incluso que lo que es capaz de filtrar, ¿ya? Por lo tanto, si consideramos además que esto tiene 3 minutos de filtración, estos caudales pueden llegar a ser importantes en la temporada de pérdidas por filtraje. ¿Ya? El más eficiente claramente es el de malla, eso es indiscutible. Sin embargo,
es bastante más limitado en su calidad de agua para filtración. Hoy día, cuando nosotros dimensionamos filtros para proyectos de riego subterráneo, en general trabajamos con tasas de filtraje, en el caso de las anillas, en torno a 100 metros, estamos en el rango medio, digamos, de la tasa de filtraje, 100 metros por hora, que es lo que se recomienda, y en el caso de las gravas, probablemente aquí estemos en 50, ya que somos bastante más exigentes hoy día al momento de dimensionar estos filtros. ¿Qué otro tipo de tecnología usamos en riego por goteo subterráneo? En general, en el riego por goteo subterráneo pensemos que son líneas que no se ven, ¿ya? Y en el caso de alfalfa o maíz, probablemente las instalaciones de estas líneas que van a 1 metro, probablemente entre líneas, puede llegar a ser muy intensa la cantidad de líneas. ¿Sabes que a mí también me llegó el de ese un día? Pues yo lo llamé, pues. Y ella dijo que ella lo despachó y todo. Por lo tanto, en general, siempre van a ver que en goteo subterráneo es recomendable usar tuberías colectoras. Estas tuberías colectoras, pensemos que esto es el nodo inicial de un sector de riego. Aquí tenemos la submatriz que nace, ¿cierto? Tenemos la línea que está enterrada y finalmente todas estas líneas van a dar a tuberías de PVC que mediante válvulas nosotros eventualmente podemos abrir. Estas válvulas pueden ser automáticas, manuales, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero la idea de esto es que seamos capaces de lavar por grupos estas cantidades de líneas. Por lo tanto, van a minimizar los costos también de mantención y además nos van a dar una seguridad de que en una línea enterrada, en el caso de un apriete que se pueda producir por una raíz, ya que todavía aún no lo vemos, en general en los campos, tengamos circulación por varias líneas para llegar a esta por el otro lado. Entonces tenemos el uso de estas colectoras tenemos dos grandes beneficios. Una seguridad, digamos, de que la línea va a estar alimentada por varios lados, y además nos facilita la mantención. En general, en este tipo de instalaciones uno tiende a instalar un poquito más de válvulas de aire, ¿ya? En general en las matrices, también son matrices, para, recuerden, minimizar la succión, ¿ya? Pese a que el gotero puede ser antisifón, siempre es bueno, digamos, instalar un poquito más de válvulas de aire. En este caso particular, este esquema está pensado en un lavado automático, ¿ya? Por lo tanto, por eso hay una válvula solenoide y esto colecta todas las aguas, digamos, de todos los sectores y los va sacando hacia un canal. Pero esto es un esquema que hicimos para un proyecto de césped, que ahí se los vamos a mostrar. Se puede hacer perfectamente directamente sobre una válvula de PVC y en eso no hay ningún problema. En general, cuando nosotros hablamos de este tipo de proyectos, una de las principales preguntas que nos hacen los clientes es, bueno, ¿cuánto voy a espaciar y cuánto en tierra de línea? ¿Ya? En el caso de las líneas, y en el caso de las líneas en particular en frutales, nos estamos moviendo en profundidades que están del orden a 20 a 25 centímetros de profundidad, determinados un poco por la profundidad del sistema radicular. ¿Ya? Mientras que en maíz, en alfalfa, que son bastante profundizadores, estamos moviendo entre 35 incluso hasta 40 centímetros de profundidad. Sin embargo, cuando a mí me entregaron esta tabla desde Israel, que más o menos era lo que nosotros nos regía, digamos, para poder dar una recomendación, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que estos valores van a estar dentro de lo que nosotros esperamos que estén acá en Chile? Bueno, fue empezar a probar, digamos, dentro de distintas condiciones de suelo y en distintas, digamos, regiones, cómo podíamos ir viendo y cómo podíamos ir cotejando esto. Y básicamente lo que logramos fue empezar, digamos, a hacer recomendaciones en base a la situación de cada agricultor, ¿verdad? Para poder determinar, digamos, qué espaciamiento utilizar. En general nosotros montamos un ensayo de un par de líneas, digamos, de riego que nos permiten ir viendo cómo estamos mojando y cómo lo comparamos en base a un riego superficial. ¿Y qué es lo que hemos visto? Esto es la primera evaluación que hicimos para un riego enterrado en nogales, en la zona de Argüe. Ya hicimos un engrillado bastante regular en una calicate y con sensores de humedad fuimos determinando en cada cuadrícula la humedad. Esto nos permitió ir generando modelos comparativos entre una condición y otra. Esa línea aquí en particular, si ustedes se ven, la persona que hizo la calicata las cortó, no tuvimos que doblarlas ahí, pero está ahí, digamos, la línea enterrada.
Y empezamos a ver que en general todas estas tendencias a las zonas secas, estos escotes que uno usualmente ve en los riegos subterráneos, empezó a hacerse bastante menos evidente y empezamos a generar una zona sobre la línea bastante más seca, ¿ya? Esta zona seca impide que todo el agua que esté abajo se mueva por capilaridad y ascienda, digamos, hacia la superficie para finalmente perderse por evaporación. Y llegamos a determinar, en este caso en particular, hoy día estamos viendo ya un poquito más, digamos, de ahorro, que en general, cuando tenemos un mismo riego y lo hemos trabajado igual, llegábamos con un 9, quizás un 8% más mojados al final de, digamos, cuando íbamos a iniciar el otro riego. Y a la larga eso nos va permitiendo ir desplazando nuestro riego al punto que en el caso de Pirque logramos terminar el año 2019 con el llenado de las nueces, digamos, con 2 riegos menos. ¿Ya? Ese fue el impacto. Ese fue el impacto solamente por llegar un 9 o un 8% más mojado. ¿Ya? Por lo tanto, empezó a darnos ciertas indicaciones de qué es lo que estaba pasando en el suelo. ¿Cómo instalamos esta línea? Básicamente hacemos uso de esta máquina enterradora de línea. Este espaciamiento, estos son nogales de 2 años. Estos son nogales de 2 años. Si ustedes se fijan, tenemos la línea, que es muy similar a la línea que ustedes ven en goteo subterráneo en términos de apariencia. Es una bobina de 500 metros que pasa por un cabezal ordenador y va dejando con un cincel, básicamente la línea inmediatamente instalada, digamos, a 20 o 25 centímetros de profundidad. En general, como decía, estas líneas, en función de la textura del suelo, puede estar espaciada 1 metro, ¿ya? Pero desde la planta estamos más o menos entre 40 hasta 60 centímetros desde la parte externa del tronco, ¿ya? Permitiéndonos llegar con la masa externa más o menos a un 65% de lo que va a ser el radio de la canopia del nogal. Ya estas líneas fueron instaladas después del segundo pic de crecimiento, más o menos estamos hablando de abril, quizás estamos un poquito más secos de lo normal, pero nos dio bastante buenos resultados. Casablanca, aquí en Casablanca estamos hablando de suelos muy similares, digamos, a los suelos que son de Lovaque, que son suelos mucho más arcillosos. La dinámica fue exactamente la misma, nogales de 2 años. Y esto nos permite, digamos, ir enterrando, digamos, el criterio fue más o menos el mismo, son suelos bastante similares, ¿ya? Finalmente, para terminar, digamos, esta labor que ustedes ven cuando el suelo está más seco, digamos, probablemente quede más terronudo, digamos, o se rompe un poquito más, terminamos con una pala de cola para poder dar continuidad al sistema poroso del suelo y permita un movimiento mucho más capilar y mucho más lateral, ¿ya? Estos son nogales en Pirque, estamos hablando de cerca de 25 hectáreas, son nogales de 10 por 10, aquí tuvimos que jugarnos con un espaciamiento un poquito más alejado desde el tronco, pensando que son plantas un poco más grandes, pero nos movimos más o menos entre 1,20 m aquí en el centro y probablemente 1 metro acá en esta zona. Esta es una máquina que desarrollaron ellos mismos, digamos, en el campo, con algunas indicaciones que les dimos. En general no tuvo mayores problemas y también tuvimos que terminar con una pala de cola, digamos, porque, claro, la máquina efectivamente deja una zanja muy, muy grande, pero en condiciones de humedad adecuados y con implementos adecuados, la verdad es que no es mucho el trabajo que hay que hacer. Una de las preguntas que siempre nos hacen es si podemos o no podemos instalar desde el primer año, ¿ya? Y eso va a estar en función, va a depender mucho del sistema radicular que tenga la planta en su primer año, ¿ya? Esto es en la zona de Pocuro, es en la serie de suelos Pocuro, estamos hablando de Calle Larga por esa zona, ¿ya? Donde instalamos 4 líneas inicialmente, y en el centro íbamos a colocar un nogal, digamos, con una profundidad de más o menos 50 centímetros, digamos, de raíz, ¿ya? Por lo tanto, nuestra intención fue dar un riego de tal característica en tal tiempo que nos permitiera que esta zona que ustedes ven entre los puntos rojos que representan las líneas miradas de frente, lográramos un contenido de humedad adecuado
para poder poner la planta y que tenga el agua adecuada para poder brotar. Ya, en general lo logramos, anduvimos bastante bien, yo diría, dentro de lo que nosotros vimos, y también en la tendencia es la misma. Tenemos un horizonte mucho más seco, con cantidades de agua bastante más baja, concentrada en una zona, y eso limita básicamente el movimiento hacia arriba. Y esto es lo que ustedes ven. suelos secos, pero si ustedes hacen un barrenazo aquí abajo, encuentran prácticamente capacidad de campo. Esta línea se instaló de esta manera. Aquí estábamos haciendo los ensayos, quizás, como decía, estábamos un poquito, en algunos casos, un poquito más secos, pero el panorama, digamos, en rotación era este. Si ustedes se fijan, un suelo absolutamente seco y planta rotando. Y esto es hoy lo que es esta temporada ya. Como ustedes se fijan, se ve bastante bien, se ve seco. Y aquí abajo con las líneas enterradas, esas son las dos centrales de las 4 que vieron en la foto, se ve bastante mojado. Este es probablemente uno de los ejemplos más claros de cómo debería funcionar el sistema de riego subterráneo y cómo tomar una buena decisión, digamos, de profundidad. Porque muchas veces esta profundidad también no está determinada solamente por el sistema de riego, o sea, por el sistema radicular, sino también por lo que ustedes quieren del sistema de riego. Nos comenzamos a trabajar el año 2019, por ahí por octubre, y lo que nos plantearon fue que necesitaban ampliar el bulbo, pero para poder ampliar el bulbo necesitaban enterrar líneas, porque las plantas, estas son vides de uva de mesa, están en un marco tan estrecho que si las ponemos superficiales van a quedar a la mitad del camino, y por lo tanto el tractor iba a pasar por arriba de ellas. Entonces lo que hicimos fue enterrar estas líneas primero a 20 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos? Que a 20 centímetros somos capaces de ver el agua. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes quieren tener la seguridad en el riego por goteo subterráneo de ver el agua, eventualmente podemos subir un poco la línea. Sin embargo, tienen que tener en consideración que el sistema ya no va a ser tan eficiente en el uso, pero ustedes van a tener la certeza de que esto está funcionando bastante bien. Pero en general, esto es lo que uno busca: un suelo sumamente seco, centímetros de suelo, qué sé yo, 10 centímetros, 15 centímetros, una línea básicamente húmeda, y bajo de hecho una distribución muy homogénea del agua. ¿Ya? Este era el comportamiento del bulbo 24 horas después del riego, con 2 líneas al lado de la planta. Si ustedes se fijan, es un cono, típico cono, digamos, con un centro bastante mojado, y cuando despaciamos las líneas, logramos espaciar bastante más el bulbo. Nos queda una pequeña zona más seca que hay que manejarla, digamos. En el caso en que los sistemas radiculares ya estén desarrollados, no es un tema, no es un problema. Sí lo es en plantas en donde puede ser más pequeño su sistema radicular y está concentrado en los primeros 20 centímetros. Se puede mejorar aumentando un poco más el tiempo de riego para que esta zona llegue, digamos, con un poco más de humedad. Pero si ustedes se fijan, el espaciar las líneas 24 horas después del riego prácticamente nos entregó en la misma cantidad de agua, ¿ya? Y estas zonas secas representan que son menores, más o menos un 1% en contenido volumétrico, representa estas zonas, digamos, que están más secas. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver, digamos, en esto. La decisión final en este proyecto fue enterrar las líneas a 30 centímetros. En este caso, nosotros como Netafim le entregamos y le facilitamos al cliente los planos para que construyera ya su máquina, digamos, enterradora de línea. Y este es el proceso enterrado de la línea en UMS. Si ustedes se fijan, aquí vamos pasando más o menos a 40 centímetros desde la parte externa del tronco, enterrando 2 líneas simultáneamente. Esta máquina se pensó más o menos en unos 3 metros de ancho, un poco menos, para que fuese capaz de pasar en ese marco más estrecho. La máquina nuestra tiene 3,20 metros, por lo tanto no entra, digamos, en un marco tan estrecho. Pero si ustedes se fijan, esto es lo que ustedes logran ver una vez enterrado. Tenemos en promedio 33, nos movimos entre 27 y 33, dependiendo del micro relieve, digamos, del campo. Pero ustedes ven la línea enterrada con su línea naranja arriba. En general, siempre es digamos, bueno tener esa línea naranja hacia arriba, porque indica cómo queda posicionado el gotero.
¿ya? Sin embargo, si por algún motivo la línea se da vuelta y queda la línea naranja hacia abajo, es un gotero lo suficientemente alto dentro de la tubería como para que no se vaya a obturar por depositación de sedimento. Y esto fue lo que fuimos observando durante todo el año 2020. Esto estamos hablando más o menos de ser por ahí por octubre, noviembre del 2020, y si ustedes se fijan aquí ya no se ven los círculos, está seco. Y volvemos a tener la misma tendencia de tener un horizonte seco abajo, ahora un poquito más de agua hacia arriba, pero muy mojado y muy homogéneamente distribuido, ¿ya? En este caso en particular, lo que quisimos hacer fue ver cómo iba a ser el comportamiento de las sales, debido a que la calidad química, no solamente física del agua, iba empeorando, sino que también cómo iba a ser el movimiento de las sales por el riego de goteo subterráneo. En este caso, la planta está acá, me faltaron aquí los puntitos rojos que indican dónde está la línea, pero para que se hagan una idea, esta línea está más o menos acá, a 120, 40 desde la planta, está por acá. Y ahí empezamos a ver que la zona central, en donde tenemos, digamos, la mayor humedad, en general vamos a tener siempre bastante menos conductividad eléctrica, esta conductividad eléctrica en el extracto, y comenzamos a ver que se empiezan a desplazar hacia arriba las sales, siendo las zonas blancas aquellas que tienen mayor conductividad eléctrica. Por lo tanto, tienen bastante buen comportamiento con la salinidad en el suelo, ¿ya? Con la salinidad en el suelo. Y eso uno lo evidencia al caminar, digamos, en los campos, y muchas veces verlo reflejado por halos blancos que se ven, digamos, que van asomando por el arrastre de las sales por parte del agua, ¿ya? Pero esto nos resultó bastante bien, digamos, en cómo se fueron manejando y cómo se fueron desplazando las sales, alejándolas de todas las zonas de raíces que hoy día ya está concentrada en esta zona. Este proyecto es un proyecto para uva de mesa de la variedad país. Estamos en la zona de Cauquenes, en una zona con muy poca disponibilidad de agua, prácticamente todo regado por pozo. Esta uva tiene desde el año 1950, todavía sigue dando, digamos, una producción, digamos, bastante buena. Y lo que hicimos acá fue entrar la línea, digamos, uno cada... comenzamos con 2 líneas. La verdad es que hicimos las primeras instalaciones con 2 líneas, y la verdad es que no nos fue tan bien con 2 líneas, porque la variedad país es una variedad que a la más mínima cantidad de agua aplicada se vigoriza, ¿ya? Por lo tanto teníamos plantas muy bonitas con menos producción, ¿ya? Y en el caso de cuando ya decidimos pasarnos a una sola línea, ahí los resultados fueron bastante buenos. Entonces hoy día todas las instalaciones que se están haciendo en este campo se están haciendo con una sola línea, pensando en mantener un equilibrio entre digamos, crecimiento vegetativo y productivo. Y en este caso, la línea fue instalada a más o menos en 27 centímetros, nos movimos entre 27 y 25. Y si ustedes se fijan, en este caso que está haciendo la máquina nuestra, con 3,20 metros entramos, digamos, en la primera, y vamos instalando una línea, digamos, con cada uno de los carretes, digamos, a ambos lados de la planta. Y en general esto fue lo que vimos, arriba muy seco y abajo bastante húmedo. Este es el comparativo con un suelo más, digamos, más seco, ¿ya? De línea arriba, digamos. Y aquí también tenemos otro perfil, digamos, con una sola línea que anda bastante bien. ¿Qué es lo que vimos justamente en eso? Tenemos en este cultivo tenemos una pequeña melga, digamos, que es muy usada probablemente en algunos suelos de la zona de Cauquenes para este tipo de variedades. Y si nos fijamos, con una sola línea, básicamente en la base, logramos colocar, digamos, el agua básicamente concentrarlo un poco más abajo, y tenemos el horizonte de arriba, el camellón bastante seco. Eso que lo que nos pasó fue que todas las raíces que estaban acá, que se habían desarrollado, tuvieron que moverse, digamos, en esta zona, pero no tuvimos ningún impacto, digamos, productivo, digamos, y la planta no mostró ningún síntoma de déficit hídrico, que es lo importante, digamos.
Este es probablemente uno de los proyectos que hemos desarrollado con más detalle. Es un proyecto que fue desarrollado en la zona de Limarí para un proyecto de césped con goteo subterráneo. Y bueno, y la pregunta siempre fue, ¿cuánto tengo que tener juntas las líneas para regar un suelo por goteo subterráneo que tiene una gran cantidad de arena? Ya este suelo es un suelo arenoso sobre un sustrato aluvial típico de, digamos, de río, es un lecho de río. Y empezamos a probar distintos espaciamientos. Nos dimos cuenta que efectivamente los 40 centímetros nos otorgan un mojamiento espectacular, pero es económicamente inviable tener líneas tan juntas, digamos. Por lo tanto, probamos otra a 60 centímetros. ¿Ya? Si vemos ahí, en la medida que nosotros vamos espaciando las líneas, se nos va secando, ¿ya? El suelo. Y finalmente probamos una 80. Estos diagramas de humedad, Ahora saquen el audio. 6 horas después del riego. Sin embargo, nosotros seguimos regando por 11 horas y logramos que estas zonas se mojaran sin ningún problema. ¿Ya? Entonces nos quedamos, digamos, con pese a que en el primer resultado estas zonas estaban un poquito más secas, que corresponde a esta zona entre líneas. El resultado es este que ustedes ven acá. Este es un pequeño sector que nosotros le llamamos el área de taqueo en el polo, digamos, y como ustedes ven ya el agua asomó arriba y empezó ya a juntar los bulbos. Al momento faltaban algunas zonas del medio, pero ya se ve mojamiento, digamos, en todo. Como ustedes pueden ver, es arena enterrado a 20 centímetros con su línea naranja arriba, ¿ya? Como ustedes pueden ver en el video, básicamente tenemos arena, digamos, en este techo del río Limarí. Y probablemente es el espaciado menor que tenemos en proyecto hoy día de riego. Esto es en maíz. Hasta aquí ya empezamos a hablar un poquito más de cultivos. Este es un proyecto bastante particular porque tenemos un suelo que es un arenoso sobre un franco, ¿ya? De eso, un suelo de terraza en el río Mataquito, ahí en Licantén, con 10 hectáreas de maíz y más 10 hectáreas de alfalfa al lado. En este suelo en particular, todo este diseño se hizo pensando en el maíz, por lo tanto tenemos un espaciamiento que va a 1.5 metros, pensando en 2 hileras de maíz por cada línea de riego. Sin embargo, tuvimos algunos problemas en el caso de los suelos, en las zonas en donde este horizonte, que era más arenoso, se hizo más potente, se hizo más profundo. Por lo tanto, por eso hay que ser cuidadoso, digamos, a la hora de la elección, digamos, de este espaciamiento. Esas zonas son estas, ¿ya? Esas zonas más amarillas con plantas bastante más chicas. Sin embargo, el 90%, 95% del campo se comportó bastante bien y tenemos ese maíz, digamos, hoy día, ese maíz es del año 2019. Si ustedes se fijan, es lo mismo, suelo seco arriba, con un suelo mojadísimo abajo, con un maíz bastante homogéneo, pese a tener estos ojos más arenosos, digamos, dentro del campo, ¿ya? Se hizo una segunda siembra de maíz, incluso acá, se incorporó a 20 centímetros, no se puede hacer un laboreo muy profundo, a menos que usted tenga un georreferencial, en el caso del maíz, la línea, para poder hacer un laboreo más profundo sin tocar la línea. Sin embargo, en este caso, se hizo un rastreo se incorporó muy superficialmente y se rastreó bastante superficial a 20 y no tocamos ninguna línea. Y este ya es del año pasado, este maíz. Ya debe estar más o menos en cosecha. En este caso, la producción fue bastante alta. Subimos de 140 a 178 el primer año y estábamos viendo que podíamos llegar a 195 por ahí, digamos, de maíz, que es bastante bueno para esa zona, ¿no? Esta es alfalfa. Hoy día, dentro de los proyectos de alfalfa que manejamos probablemente el 50% de la superficie que hoy día tenemos con alfalfa con goteo subterráneo, tanto en semilleros como para corte. En este caso de este proyecto, tenemos el primer año tuvimos algunos
producto de que el espaciamiento se realizó para maíz, tuvimos algunas, si ustedes se fijan ahí en la imagen, algunas ventanitas, digamos algunas olas que le llamamos nosotros allí en el goteo subterráneo, donde se va haciendo, crece bastante menos, producto de que tenemos una zona un poquito más seca. Sin embargo, a segundo año estará la pradera ya, digamos, bien desarrollada y bien corregida, por lo tanto, todos estos digamos, efectos que tenemos del primer año por el enterrado fueron corregidos al segundo año con el manejo de riego y ayudados un poquito también por las lluvias que tuvimos en invierno. Pero esta es la alfalfa, digamos, que tenemos hoy día con goteo subterráneo. La ventaja es enorme, consumimos agua equivalente a un riego por goteo en torno a 0,8 a 1 litro por segundo por hectárea, versus 3 a 4 litros que se gastan más o menos en un riego por tendido, un riego superficial. ¿Ya? Por lo tanto, el ahorro es en agua, en este caso en particular por el cambio tecnológico, es sustancial. ¿Ya? Sin considerar además que tenemos un uso bastante eficiente de los fertilizantes. Por lo tanto, hoy día, en la zona de sequía para productores de alfalfa, se está transformando en una alternativa bastante buena para poder sobrellevar los problemas de sequía, ¿no? Este es Colpaico, un proyecto también de alfalfa. Estamos hablando de cerca de 40 hectáreas sobre un suelo arcilloso, con algunos problemas de bodo y algunos problemas de salinidad que vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes se fijan acá, instalamos 4 líneas de riego, 4 líneas de riego simultáneamente, que las líneas están a metro, ¿ya? A diferencia de lo que ustedes ven con el goteo en frutales, aquí se parece mucho a una pared delgada, es pared media, viene en bobinas de cartón, ¿ya? Es una manguera plana y por lo tanto su instalación con 4 líneas es absolutamente rápida. En general, el rendimiento de la máquina debe andar del orden de las 3 hectáreas por día, digamos, de trabajo. Ya cuando ya el operario y la gente que trabaja ahí les toma el ritmo. Y las velocidades de avance son las suficientes como para que un hombre pueda caminar o pueda andar al lado quizá un poquito de la máquina para ir corrigiendo detalles de la línea, qué sé yo. Pero en general esa es la velocidad, unos 3 kilómetros por hora, no más que eso, ¿ya? Por lo tanto, y en este caso los proyectos, sobre todo de alfalfa o de cultivo, lo que primero se instala es la línea, y por eso ustedes ven la línea puesta, se hace un corte, digamos, con una especie de cincel o con un cortador, digamos, circular, para poder después poner los tubos de PVC. A diferencia de lo que hacemos en goteo superficial, en donde en general lo primero que se instala es el PVC, ¿ya? Y en el caso de esta línea, lo primero que se hizo fue preparar un poco más en profundidad este suelo para poder enterrar más o menos a 40 centímetros de profundidad. Uno de los problemas que tuvimos en general fue la germinación, ya producto de salinidad, de alguna presencia de sodio, tuvimos dispersión, y eso nos hizo que el golpe del carrete con el cual queríamos germinar la alfalfa terminó cortando el suelo, generando problemas de germinación. Si ustedes se fijan ahí, le cuesta mucho salir a la alfalfa con ese tipo de encostramiento. Sin embargo, lo que hicimos, un poco con ayuda desde Israel, fue hacer una estimación de cuántas horas y cuántas aguas íbamos a necesitar de manera de poder saturar desde abajo hacia arriba para poder germinar la alfalfa sin tanto problema, digamos. Y esto fue lo que logramos. Digamos, pasamos de esto en un par de hectáreas a esto en el resto del campo solamente regando desde abajo hacia arriba. Fueron hartas horas de riego, sí, pero se puede, digamos. Estos son avellanos. Avellanos son un proyecto de 30 hectáreas en la zona de Pelarco, ¿ya? Avellanos en Camellón, nos costó mucho poner la línea porque no fue la máquina no está preparada para trabajar sobre Camellón. Sin embargo, logramos hacerlo y tenemos un resultado que es bastante bueno, digamos, para lo que es hoy día el Camellón, digamos. Piensen que esta es una cosecha que es con sopladores, que con todo esta, digamos, mecanizado, por lo tanto, las líneas tienden a ser un problema, las líneas dejan avellanas entre medio que no es fácil sacarlas, por lo tanto, al enterrarlas nos evitamos ese problema. Y lo que tenemos es esto. Ya en las zonas más extremas podemos ver algunos circulitos, pero en la medida que va tomando profundidad, en general no se ve el agua, ¿ya? La línea quedó más o menos puesta de esta forma. Y es una plantita hoy día que tiene, digamos, un sistema radicular que hoy día debe estar del orden de los 50 centímetros, ya en 50 centímetros el primer año, ¿no?
se puede hacer en camellón, hay que desarrollar la maquinaria o hay que cranearse, digamos, un poquito más, pero también se puede. En algunos casos en el sur lo que estaban haciendo para poder entrar a la línea en camellón fue trabajar con un implemento que es una especie de zanjadora cadena, que abre una zanja bastante pequeña. También cuesta un poco, digamos, manejarla sobre el camellón, pero en general no existen, o por lo menos que nosotros conozcamos, herramientas o implementos que puedan hacer una zanja y poner una línea en camellón, ¿ya? Básicamente este camellón nosotros tuvimos que reconstruirlo después para poder, digamos, dejarlo como ustedes lo ven en la foto en la mano izquierda. ¿Ya? Esta zona, este es el mismo camellón que nosotros vemos, la zona seca corresponde a la zona más terronúa, y por eso es importante siempre preparar muy bien el suelo, dejarlo lo más mullido posible, ¿ya? Para que exista una fácil conducción del agua, digamos, en el perfil. En general toda la zona sur siempre tiene más agua, y eso son poros más pequeños, son terrones más pequeños, por lo tanto mucho mejor estructurado, digamos, que esta zona. Aquí elegimos la zona más mala para que ustedes lo pudieran ver, lo importante que es, digamos, prepararlo bien. Pero en general, bajo, digamos, ya los 20 centímetros, 25 centímetros desde la superficie, ya tenemos agua, digamos, en manera importante. Aquí ya estamos hablando de Avellanos, en la zona de Victoria, en la Araucanía. Esto lo empezamos a ver hace poquito, son recientes, deben tener un par de semanas estas imágenes porque las levantamos, estamos empezando a manejar el riego en esto y empezando a crear estos bulbos, digamos, y probamos distintos espaciamientos porque son suelos tomados con bastante materia orgánica, por lo tanto estamos recién metiéndonos en suelos, digamos, muy, digamos, con esos tenores de materia orgánica, estamos hablando en torno a un 8, 9, cosas que en suelos que en la zona central no encontramos. Y en general estamos logrando hacerlo. En el caso particular empezamos con 80, yo creo que 80 es excesivo, puede llegar a ser excesivo, pero si nos movemos a 60 o a 70, en general ya empezamos a ver, digamos, que tenemos un bulbo bastante enarmado. A 100 ya yo creo que es excesivo, estamos demasiado lejos de la planta, por lo tanto ya empezamos a generar zonas más secas, que es lo que no buscamos. Si ustedes me preguntan, yo creo que lo óptimo sería quizás moverlo a 60 y quizás un poco de 50. En general siempre me dicen, es que estamos muy, muy distanciados desde el tronco, sí, pero si uno se fija, digamos, en cómo manejan el riego, porque, digamos, en riego superficial, muchas veces uno ve las líneas al lado de la planta, por lo tanto, distanciarnos 40 centímetros puede ser bastante beneficioso, digamos, para poder enterrarla y poder empezar a mecanizar, digamos, todo esto. Creo que por ahí estoy, Andrés. Esto ha sido una pincelada. No todos los agricultores en general están muy abiertos a entregar información en la medida que van haciendo, por lo tanto lo que les mostramos son imágenes y son resultados de lo que hemos ido logrando con aquellos que sí nos han permitido mostrar, digamos, más experiencia. Sí, Miguel. ¿Me escuchas? Sí, impecable. Sí, no, atentísimo, bien la presentación. Justamente, bueno, todas esas dudas que se tenían, o creo que pueden haberse generado también justamente con esta presentación, hoy día un poco se resuelven. Cuando habíamos conversado inicialmente de esto, yo hace unos 3, 4 años atrás, en una charla en la comuna de Nogales, para nogaleros, también había muchas dudas respecto a esto, mucho desconocimiento. Y bueno, hoy día nos permite aclarar un poco el panorama. Yo creo que hay varias cosas que tú tocaste en la presentación que digamos, resuelven esta disyuntiva, porque cuesta imaginarse un riego que no se ve realmente. Y ahí en las preguntas bueno, hay una de las preguntas que hicieron en el chat, que bueno, pueden hacerla ahora. Yo sé que se van a generar más y la idea es poder también en un futuro poder seguir respondiéndolas, ¿ya? Voy a responder una de las preguntas que hicieron, que es
¿a qué presión en metros columna de agua comienza a autocompensar la línea subterránea? Carlos hace esta pregunta. En general, nosotros no solamente en riego subterráneo, casi todas nuestras líneas comienzan a operar sobre medio bar, estamos hablando 5 metros hacia arriba, hasta 3,5 como máximo. Es importante que en este caso no solamente que empiezan a compensar, sino que sean capaces de cerrarse a baja presión. Por lo tanto, tenemos presiones bajísimas, digamos, de operación. ¿Ya? Y eso es muy bueno al momento del diseño, porque te permite trabajar con líneas más largas, te permite trabajar, digamos, con menos potencias de bomba, te permite adaptar muchas veces sistemas de riego existentes, pero en general se mueven en ese rango, entre 0,5 hasta 3,5. ¿Ya? Y en el caso del DreamNet, es probablemente un poquito más, necesitamos más o menos entre 0,7 también hasta 3 bares, por ahí nos vamos moviendo. Pero en general, si tú me dices, tengo un sistema de riego que en mis colas tiene 10 metros, tiene un bar, es un sistema que es perfectamente adaptable a riego por goteo subterráneo. Perfecto. Bueno, otra cosa que sabía, que una de las dudas personal yo creo que también puede tener es el cómo se evita que las raíces penetren en el gotero. Ya, ¿Cómo hacer? Yo creo que eso es un gran temor, digamos, cómo hacer o cómo se evita en el fondo, claro, que las raíces se acerquen al emisor mismo. Mira, cuando se acerca la raíz al gotero, en general, no es siempre, en general es a final de temporada, cuando tú ya detienes los riegos, en donde ya no existe tanta agua disponible, la raíz comienza a retraerse y empieza a dirigirse hacia los goteros, ¿ya? En el caso particular de aquellas zonas en donde las precipitaciones son mucho más abundantes, no tenemos tanto problema de que se acerquen. Sin embargo, en zonas en donde nosotros estamos con un poquito más de complicaciones, sí puede pasar. Y lo que se hace son aplicaciones de trifluoralina en dosis muy, muy bajas. La trifluoralina es un herbicida, ¿ya? Y lo que se busca con eso es que la zona circundante del gotero, los coloides del suelo queden, digamos, que queden fijados, digamos, con este herbicida. Y finalmente las raíces al acercarse no se desarrollan o no se acercan al gotero, ¿ya? Pero estamos hablando de zonas de dosis muy, muy bajas, se calculan en base a la cantidad de goteros por hectárea, en base a los tiempos se calculan en base a los tiempos de avance, y nosotros damos todo el soporte detrás para poder hacer sus mantenciones. Y en general, se busca hacer un par de, en el caso de los goteros, digamos, que no tienen cobre, podemos tener 2 a 3 aplicaciones, digamos, en la temporada. Y en el caso del gotero por cobre puede ser 1 o puede ser 2 aplicaciones en la temporada. Perfecto. El resto de los cuidados, Sí. el resto de los cuidados es muy similar a un sistema de riego que tenemos superficial. Existe una ventaja también que quizás no lo tenga al momento de la salinidad, pero lo que sí hemos visto es que tenemos mucho menos tenor de sales en los goteros, mucha menos concentración de sales en los goteros, y eso se debe básicamente que la línea está inserta en una zona que está constantemente húmeda. Y como está constantemente húmeda, no tenemos evaporación y no vemos esos halos blancos que usualmente vemos en los suelos, digamos, en la gotero, digamos, en zonas en donde la línea está arriba. Por lo tanto, menos gotero tapado por sales, digamos. Claro. Sí, bueno, esa era otra de las dudas que algunos colegas o personas que trabajaban me hicieron antes de la presentación. La otra pregunta, bueno, respondiste mucho en la presentación el tema también de cómo se descolaba, que eso muchos no lo entendían, termina, ¿cierto?, en un sistema, ¿cierto?, que termina saliendo el agua, ¿cierto?, de la línea. ¿Podría explicar un poco más eso? La revisión, ¿cierto? O descole, más bien. Mira, existen 2 formas de hacerlo. Yo les mostré la más general que hace referencia, digamos, a aquellas instalaciones en donde el uso es bastante más intensivo. En general pueden ser alfalfa, maíz o, digamos, y algún cultivo que esté mucho más junto a su hilera.
¿ya? Existe también otra tecnología, que son las válvulas de lavado, ¿ya? No sé si podré encontrar alguna imagen por acá. Esa es la tubería colectora. A ver, vamos a hablar primero de la tubería colectora. Esta imagen que ustedes ven, como te decía, es la tubería colectora, va al final de las líneas, ¿ya? Una tubería de PVC, enterrada igual que una submatriz de riego, que agrupa cierto número de líneas que te permiten hacer mantenciones, digamos, por grupo, ¿ya? Es prácticamente tener otra submatriz al final, digamos, pero no conectada a la línea principal. Y eso, como te decía, te da dos seguridades. Una, te da dos beneficios. Una, la mantención de las líneas por grupo, y segundo, es la recirculación y tener un sistema que está cerrado. Por lo tanto, tener circulación por todos lados de las líneas, en el caso de apriete de raíces, en frutales en general se ve mucho más eso, o se lo he visto por lo menos un par de veces, digamos, en raíces que se acercan, no líneas apretadas, pero sí raíces que se acercan. Y eso te permite, digamos, tener seguridad por ambos lados, ¿ya? Y en el caso de los frutales, aquí vamos a mostrar una válvula de lavado. A ver si lo puedo. Voy a bajar un poquito la presentación para presentar la válvula antilavado. Por ejemplo, esta es una válvula antilavado, o sea, una válvula de lavado, ¿ya? Si ustedes se fijan, se pone al final de la línea, y esta línea, en el caso de los frutales, lo que nosotros hacemos es entrar la línea, pero al final, al levantarse la máquina enterradora, quedan, digamos, los extremos de la línea, digamos, asomadas en superficie. Si tú le colocas una válvula de lavado cada 2 líneas, por ejemplo, podrías cerrar el sistema en 2 líneas y además hacer un descole cada vez que inicias tu equipo de riego. Cada vez que tú vas a regar, esta valvulita está permanentemente abierta y se cierra frente a aumentos de presión. Por lo tanto, va a ir expulsando todo el barro que puede tener la línea al final de la línea cada vez que tú echas a andar por riego, ¿ya? Eso también se ocupa en frutales, ¿ya? No lo mostré, digamos, en la presentación. Vamos a ir sumándole estas cositas, digamos, a la presentación. ¿Ya? Pero es una válvula que funciona bastante bien. Sí. Lo otro, Miguel, que me hacía la pregunta es, o me hacía la pregunta bien, que ¿cuál sería el ahorro por evitar la pérdida por evaporación de agua que podría tener con el sistema de riego subterráneo? Mira, nosotros, como te decía, como dije en la presentación, empezamos con un 8 hasta, y lo vimos en los primeros años hasta un 12. Hoy día vamos entre un 15 y hasta un 20. En la medida que los proyectos han ido avanzando, los agricultores han ido manejando el riego subterráneo de mejor manera, ¿ya? Yo no sé si me atrevería a decir vamos a llegar a un 30, como por ahí se dice, pero sí, probablemente un 15 o un 12% pueda ser significativo, digamos, a la hora de terminar la temporada en zonas en donde no tenemos tanta agua disponible. En el caso de cultivo de alfalfa y maíz, aquí el ahorro es brutal, prácticamente un 75% de ahorro, como te decía, con potencias consumidas muy bajas, en comparación, por ejemplo, a aspersión o pivotes, qué sé yo, que gastan muchos HP por hectárea para poder regar, con digamos, eficiencia en torno al 75. Muchas veces se habla que en riego por goteo subterráneo perfectamente podemos llegar a un 95% de eficiencia. Perfecto. Bueno, otra pregunta que era ¿desde qué año recomiendan plantar, o más bien plantar, o qué año de plantación ya recomiendan colocar el sistema de riego subterráneo? ¿Desde el primer año, segundo, o cualquier momento? Mira, hoy día estamos desarrollando proyectos desde el primer año, ¿ya? Desde el primer año, buscando manejar, como te decía, esta zona central entre líneas, ¿ya? Quizás en un primer año, si tú quieres plantar, digamos, desde el primer año, tienes que jugar un poquito con eso, con esa humedad, estableciendo un distanciamiento que va a ser el definitivo, ¿ya?
Y eso es lo que cuesta, porque realmente en la planta, como es pequeño, podría juntarlo, pero ese distanciamiento probablemente sea mucho para lo que va a ser la planta en el futuro, ¿ya? Entonces, en general, en el caso de los nogales, la mayoría de la gente tiende a hacerlo desde el segundo año. En avellanos probablemente están siendo un poquito más atrevidos y están haciendo proyectos desde primer año. Ya, de hecho, en un par de semanas más me voy a un enterrado de línea de avellanos, que son 100 hectáreas, y se va todo desde el primer año. ¿Ya? Ahora, es una zona en donde llueve bastante más que nosotros, ¿ya? Pero sí se puede hacer, hay que manejar bien esa zona seca que yo les mostraba, digamos, en la presentación, digamos. Vamos a compartir de nuevo la presentación. Cuando hablamos de esta zona seca, digamos. Esa es la que hay que manejar bien. Probablemente el primer año vamos a tener que regar un poquito más para asegurarnos de que aquí exista, digamos, humedad suficiente. Esto ya a final de temporada no es un problema y al segundo año ya no, nos olvidamos del tema, digamos. Otra consulta, Miguel, es aquellos que, bueno, instalan el sistema de riego subterráneo. Sé que la profundidad que hablaste era de algunos de 20 a 30 centímetros, depende. Solicitan hacerlo donde se pueda ver el agua en superficie. Pregunto esto porque el agricultor es un poco ver para creer, ¿ah? Ver cómo que debe estar regándose, ¿cierto? Porque tienen que la necesidad de que el emisor esté botando el agua, ¿no? Y si eso hace perder un poco el sentido del riego subterráneo, digamos, si digamos, ha sido algo como una especie de barrera del hacerlo, o qué bueno, Sí, ¿qué recomiendan? Mira, efectivamente eso ha sido probablemente una de las principales limitantes. Es un tema muy nuestro. Sí. En Argentina hay 2.000 hectáreas en maíz, sin problema. Toda la caña de azúcar en Brasil se riega por goteo subterráneo, prácticamente el 90%. Somos nosotros. En general, las empresas de riego Ahí está. les ha costado ir incorporando No, pero para... la tecnología. No es una sugerencia que en general ellos hagan, y todas las demandas y todos los proyectos que hoy día nacen han sido principalmente por los agricultores, y eso es un buen indicador. No, sí, para... El agricultor ya se está atreviendo a hacerlo y está pensando, digamos, en el goteo subterráneo, sobre todo en mecanización, como una alternativa, ¿ya? Pero en general esto, más que de las empresas, están haciendo de los mismos agricultores, y eso ya nosotros lo vemos con buenos ojos, ¿ya? Perfecto. Bueno, esa sería mi pregunta. Yo quiero dejar abierto, no sé si tienen alguna pregunta. Acá tengo preguntas del chat que vamos a tomar. Vamos a revisarlas. La pregunta de Carlos ya la respondimos. ¿Perdón? Hay una pregunta ahí de Orlando. Sí, Orlando dice, hola, para huertos orgánicos, ¿qué se puede hacer para tema de tratamiento para las raíces evitando la aplicación de herbicida? Sí, eso es un tema un poquito más complejo, pero ahí hay dos temas que son un poquito más complejos, que es el tema, digamos, de la proliferación de algas y el tema de las raíces, ¿ya? Hoy día huertos orgánicos en Chile prácticamente no hay, digamos, con goteo subterráneo. No tenemos un protocolo para aplicaciones de ningún tipo de químicos en orgánicos. Lo que sí hemos visto, y lo hemos visto en proyectos, y que en general, si tú mantienes riegos probablemente cortos, que es una práctica más que cualquier control, las raíces teniendo un poco de agua normalmente no se van a acercar al gotero, ¿ya? Por lo tanto, podría ser una alternativa, ¿ya? Y en el caso de la materia orgánica, aplicaciones de peróxido, digamos, que es la típica agua oxigenada, digamos, ¿ya? Pero en general, como te decía, en huertos orgánicos no tenemos un protocolo para el tratamiento de raíces. Ahí más que nada es mantener un poco el suelo más mojado, de manera de tener agua disponible para que las raíces no se acerquen, ¿ya?
que es un poco también lo que hacemos en alfalfa para minimizar, digamos, la aplicación de herbicida. Ok, pero que ya quedó respondida esa pregunta. La otra, Daniela, nos pregunta, para fertilizar, ¿recomiendan fertilizantes líquidos de preferencia o los tradicionales? Los solubles en general, que queden bien disueltos, no tenemos ningún problema. En general, el problema de los fertilizantes, digamos que son menos solubles, los vamos a tener tanto en riego superficial como en riego, digamos, subterráneo. Pero en general, solubles, no debiésemos tener problemas, digamos, de ningún tipo. Perfecto. Por lo que veo, no veo más preguntas en el chat. Dejaré en el mismo chat ahí mi contacto del sitio web. De esa forma pueden contactar o enviar un correo si tienen o quedó alguna otra duda que podamos responder. Agradezco aquí la presentación de Miguel. Dicen gracias, te da las gracias por la presentación, muy dinámica con los videos, muy buenos los gráficos de humedad. Eso también me gusta harto, ¿eh? A mí también me gustó harto cuando vi los gráficos, son bastante claros, y el manejo de los tiempos, ¿ya? De mi parte, y hablo por, digamos, ahí también dejaré un poco a Miguel también, agradecer a todos por la participación. Sé que estamos bien, siempre todos ocupados. Hola, don Patrick. ¿Me escuchará, don Patrick, por ahí? ¿Habrá terminado la reunión? Hola, gracias por la Ahí está. participación. Vamos aquí algunos levantaron la mano, así que vamos a responder las preguntas ahora ahí que podamos tomar, ¿cierto? De aquí tenemos a la señora Ivonne, ya que nos levantó la mano. Voy a reactivar el audio, señora Ivonne. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo está? Ya, pues, mire, lo que pasa es que yo tengo un terrenito de alfalfa. Estaba viendo recién cuando mostró la instalación Sí. y me pareció bien interesante, pero lo que pasa es que yo ya llevo como 4 o 5 años con la alfalfa. Pues ¿será posible hacerle todavía ese tratamiento para poder regar? Sí, mire, yo creo que sí. Estas dudas las vamos bueno, justamente estamos conversando eso aquí con Patrick, que es muy interesante el punto de vista para la alfalfa, justamente. Así que yo creo que es posible.
¿Ya? Esa pregunta se la voy a transmitir directamente a Miguel, que es la persona de Netafim, que lo va a juntar la próxima semana para poder verlo en terreno. Y yo me voy a hacer responsable de responderle directamente. Entiendo que sí, ¿ya? Entiendo que sí se puede hacer, porque de hecho lo han hecho en el sur, por lo que habíamos conversado previamente, y es posible hacerlo. De hecho, lo han hecho con árboles frutales que tienen una raíz mucho más profundizadora que la alfalfa, así ¿Ya? que es muy probable que sí se pueda hacer. De hecho, es bueno, lo vemos Oiga, con un gran potencial en el tema de la alfalfa y el maíz. De hecho. Así que nos vamos a poner en contacto con usted para poder responderle. A priori le digo que sí, sí es posible. Que sí es posible. sí, porque lo que pasa es que nosotros tenemos como ciertas horas nomás de riego porque somos varios por turno. Entonces yo creo que así es más fácil, uno ahorra más tiempo y es más fácil regar el sistema ese que mostró usted, pues. Claro, claro, bueno, de hecho, una de las ventajas, no solo en que hay menor pérdida por evaporación del agua, es que hoy día el uso eficiente del agua en cultivos como la alfalfa, justamente, donde no tienen que ser regados por, en algunos casos, pivotes, ¿cierto? O aspersores grandes, digamos, es mucho más eficiente. De hecho, se hablaba de un 70% incluso de ahorro del agua en la alfalfa y en maíz, comparado con riego tradicional. Entonces, claramente una alternativa factible. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Mm? Bueno, si alguien más tiene alguna duda o pregunta, creo que la presentación fue tratamos de ser lo más claro posible, ¿cierto? Explicar esto que es difícil, yo digo, de entender, porque cuando comentaba ahí que hace 3, 4 años planteé esto en un grupo de nogaleros en la comuna de Nogales, era difícil de entender o de imaginar, y como decía bien Miguel en la presentación, es un tema quizás nuestro, de que claro, tenemos que ver el agua salir, ¿cierto?, para poder entender o ver que se está regando. Y hoy día con las tecnologías que hay en cuanto al tipo de emisores que se utilizan, y algunas técnicas, ¿cierto?, para evitar que las raíces digamos, se introduzcan en el emisor, hoy día es posible hacerlo. Así que bueno, yo creo que un poco la idea de esto, y agradezco enormemente aquí digamos, la posibilidad de poder presentar este tipo de riego, ¿cierto? De estas alternativas que hay hoy día, para salir un poco de lo que es lo tradicional, es lo que lleva finalmente a que ocupemos mejor el agua, que es lo que hoy día tan escaso. Hoy día afortunadamente, y espero que así sea, sigue cayendo agüita, ¿cierto? Pero esperamos que esto sea un aporte, ¿cierto?, a la agricultura, ¿cierto?, y a todo, digamos, el campo, ¿ya? Así que bueno, agradezco nuevamente su participación, la oportunidad de escucharnos, ¿cierto? Y que bueno, esperamos que esto se repita en un futuro. Todas estas preguntas, las preguntas que se hizo ahora y las que puedan surgir, háganlas llegar. Es de mucho interés para nosotros poder responderla, porque es la única forma, creemos, de cambiar un poco la situación y hacer que esto tenga un mejor futuro en los próximos años. Así que nuevamente agradecido, nos reuniremos en otra oportunidad, espero, y como decía también antes, ojalá sea presencial en lo pronto también, que es bueno verse y conocerse y estar ahí juntos en esto. ¿Mm? Así que muchas gracias por su participación. Nuevamente agradeciendo al profesor de Calle Larga por la posibilidad. Bueno, y a todos aquí sus pares, ¿cierto?, que participaron. Así que
muchas gracias y bueno, espero vernos pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Fue buena la charla. Gracias a ustedes también, gracias por la participación.